Sean bienvenidos al día 117 de la lectura completa de la palabra de Dios. Hoy iniciamos un nuevo libro, el libro de los jueces, en donde nos lleva a la siguiente etapa, narrando la muerte de Josué y la subsiguiente infidelidad de Israel. Aunque Israel está en la tierra prometida, no todo está bien. El pueblo cae en un continuo patrón de pecado, el cual lo lleva a ser oprimido por el enemigo y a clamar a Dios por ayuda. Dios entonces manda a un libertador, un juez. Las cosas mejoran por un tiempo hasta que vuelven a caer completamente en el mismo patrón. Es un ciclo recurrente de pecado, servidumbre, súplica y olvido. Le pedimos a Dios esta gracia para seguir perseverando en esta lectura, escucha de la palabra de Dios, a conocer la historia de Israel, la historia del pueblo elegido completamente. Tendremos los capítulos 1 al 3 de este maravilloso libro que empezamos hoy. Tendremos el Salmo 118 y el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 35 al 59. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jueces capítulo 1 al capítulo 3. Después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron esta consulta a Yahvé. ¿Quién de nosotros subirá el primero a combatir a los cananeos? Yahvé respondió, subirá Judá. He puesto el país en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado. Atacaremos al cananeo y luego yo también iré contigo a tu territorio. Y Simeón marchó con él. Subió Judá. Yahvé puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas, y derrotaron en Bezec a 10,000 hombres. Habiendo encontrado en Bezec a Adoní Bezec, le atacaron y derrotaron a los cananeos y a los pericitas. Huyó Adoní Bezec, pero lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron los pulgares de manos y pies. Y Adoní Bezec dijo, 70 reyes con los pulgares de manos y pies cortados andaban recogiendo migajas bajo mi mesa. Según lo que yo hice, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los hijos de Judá atacaron a Jerusalén, la tomaron, la pasaron a cuchillo y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá bajaron a atacar a los cananeos que ocupaban la montaña, el Negev y la tierra baja. Luego Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón era antes Kiriat Arba, y derrotó a Sesai, a Jimán y Talmai. De allí marchó contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, y Caleb dijo, al que derrote a Kiriat Sefer y la tome, le daré mi hija Atsa por mujer. La tomó Otniel, hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb, y éste le dio su hija Atsa por mujer. Cuando ella vino donde el marido, le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del burro y Caleb le preguntó, ¿qué quieres? Ella respondió, hazme un regalo, ya que me has dado la tierra del Negev, dame fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los hijos de Jobat el Kenita, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá de la ciudad de las palmeras al desierto de Judá, que está en el Negev de Arad, y fueron a habitar con el pueblo.
Judá se fue con su hermano Simeón, derrotaron a los cananeos que habitaban en Cefat y consagraron la ciudad al anatema. Por eso la ciudad se llamó Jormá. Judá se apoderó de Gaza y su comarca, de Ascalón y su comarca, de Ecrón y su comarca. Yahvé estuvo con Judá que conquistó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano, porque tenían carros de hierro. A Caleb le asignaron Hebrón, según el mandato de Moisés, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy. También la casa de José subió a Betel. Yahvé estuvo con ella. La casa de José hizo una exploración por Betel. Antes la ciudad se llamaba Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: indícanos la entrada de la ciudad y te lo agradeceremos. Él les enseñó la entrada de la ciudad, la pasaron a cuchillo y dejaron libre a aquel hombre con toda su familia. El hombre se fue al país de los hititas y construyó una ciudad a la que llamó Luz. Es el nombre que tiene hasta la fecha. Manasés no se apoderó de Betzán y sus filiales, ni de Tanac y sus filiales, no expulsó a los habitantes de Dor y sus filiales, ni a los de Gibleán y sus filiales, ni a los de Megiddo y sus filiales. Los cananeos siguieron ocupando el territorio. Sin embargo, cuando Israel cobró más fuerza, sometió a los cananeos a tributo, aunque no llegó a expulsarlos. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, de manera que los cananeos siguieron viviendo en Geser, en medio de Israel. Zabulón no expulsó a los habitantes de Catac, ni a los de Naalam. Los cananeos se quedaron en medio de Zabulón, pero fueron sometidos a tributo. Aser no expulsó a los habitantes de Acó, ni a los de Sidón, de Mahalet, de Absib, de Jebá, de Afec, ni de Rehob. Los aseritas se establecieron pues entre los cananeos que habitaban en el país, porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los Bet-Anat, y se estableció entre los cananeos que habitaban en el país. Pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anac fueron sus tributarios. Los amorreos rechazaron hacia la montaña a los hijos de Dan, sin dejarles bajar a la llanura. Los amorreos se mantuvieron en Jar-Jerez, en Ayalón y Saalbín, pero luego cargó pesadamente sobre ellos la mano de la casa de José, y fueron reducidos a tributo. La frontera de los edomitas va desde la cuesta de los escorpiones, desde la peña y hacia arriba. El ángel de Yahvé subió a Gilgal, a Betel, y dijo: yo les hice subir de Egipto y los introduje en la tierra que había prometido con juramento a sus padres. Yo dije: no romperé jamás mi alianza con ustedes, pero ustedes no pactaron con los habitantes de este país, sino que destruirán sus altares, pero no han escuchado mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por eso les digo: no los arrojaré delante de ustedes, ellos serán sus opresores y sus dioses, una trampa para ustedes. Así que el ángel de Yahvé dijo estas palabras a todos los israelitas. El pueblo se puso a llorar a gritos, y llamaron a aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Josué despidió al pueblo, y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que Yahvé había hecho a favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad, en Tigmat-Jeres, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. También aquella generación fue a reunirse con sus padres, y le sucedió otra generación que no conocía a Yahvé, ni lo que había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagrada a Yahvé, dieron culto a los Baales,
Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a los astartés. Entonces se colerizó Yahvé contra Israel, los entregó en manos de salteadores, que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se lo tenía dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Entonces Yahvé hizo surgir jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban, pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé, no los imitaron. Cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras de otros dioses, dándoles culto y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Se encolerizó Yahvé contra el pueblo de Israel y dijo: ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribí a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió. Era para probar con ellos a Israel, a ver si seguían o no los caminos de Yahvé, como los habían seguido sus padres. Yahvé dejó en paz a estos pueblos, en vez de expulsarlos enseguida, y no los entregó en manos de Josué. Estos son los pueblos que Yahvé dejó subsistir para probar con ellos a Israel, a cuantos no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Era solo para que aprendieran las generaciones de los hijos de Israel, para enseñarles el arte de la guerra, por lo menos los que antes no lo habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los sidonios y los hititas que vivían en el monte Líbano, desde la montaña de Baal Hermón hasta la entrada de Hamat, sirvieron para probar con ellos a Israel, a ver si guardaban los mandamientos que Yahvé había prescrito a sus padres por medio de Moisés. Y los israelitas habitaron en medio de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, gibitas y jebuseos. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y dieron culto a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Se olvidaron de Yahvé su Dios y dieron culto a los Baales y a las aceras. Se encolerizó Yahvé contra Israel y los dejó a merced de Cusán Risataim, rey de Edom, y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Los israelitas clamaron a Yahvé, y Yahvé suscitó a los israelitas un libertador que los salvó, Otniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé vino sobre él, fue juez de Israel y salió a la guerra. Yahvé entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Edom, y triunfó sobre Cusán Risataim. El país quedó tranquilo 40 años, y murió Otniel, hijo de Kenaz. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé fortaleció a Eglón, rey de Moab, por encima de Israel, porque hacían lo que desagradaba a Yahvé. A Eglón se le juntaron los hijos de Amón y de Amalec. Salió y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, y Yahvé los suscitó un libertador, Ehud, hijo de Gerá, benjaminita, que era zurdo.
Los israelitas le encargaron de llevar el tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de 2 filos de un codo de largo, se lo ciñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre muy obeso. En cuanto terminó de presentar el tributo, Ehud mandó marchar a la gente que había llevado el tributo, pero él, al llegar a los ídolos que hay en la región de Gilgal, volvió otra vez y dijo: Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. El rey respondió: Silencio. Y salieron de su presencia todos los que estaban con él. Ehud se le acercó. El rey estaba sentado en su galería fresca particular. Ehud le dijo: Tengo una palabra de Dios para ti. El rey se levantó de su silla. Ehud alargó su mano izquierda, cogió el puñal de su cadera derecha y se lo hundió en el vientre. Detrás de la hoja entró hasta el mango, y la grasa se cerró sobre la hoja, pues Ehud no le sacó el puñal del vientre. Luego escapó por la ventana. Ehud salió por la galería, había cerrado tras de sí las puertas de la galería y echado el cerrojo. Después que se fue, llegaron los criados y vieron que las puertas de la galería tenían echado el cerrojo, y se dijeron para sí: Sin duda se está cubriendo los pies. En el aposento de la galería fresca estuvieron esperando hasta quedar desconcertados, porque no acababan de abrirse las puertas de la galería. Cogieron la llave y abrieron. Su amo yacía en tierra, muerto. Mientras esperaban, Ehud había huido, había pasado los ídolos y se había puesto a salvo en Seirá. En cuanto llegó, tocó el cuerno en la montaña de Efraín, y los israelitas bajaron con él de la montaña. Él se puso al frente de ellos y les dijo: Síganme, porque Yahvé ha entregado a Moab, su enemigo, en manos de ustedes. Bajaron tras él, cortaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Derrotaron en aquella ocasión a los de Moab. Eran unos 10,000 hombres, todos fuertes y valientes, y no escapó ni uno. Aquel día fue humillado Moab bajo la mano de Israel, y el país quedó tranquilo 80 años. Después de él vino Sangar, hijo de Anat, derrotó a los filisteos, que eran 600 hombres, con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Aleluya. Den gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. Diga la casa de Israel: es eterno su amor. Diga la casa de Aarón: es eterno su amor. Digan los que están por Yahvé: es eterno su amor. En mi angustia grité a Yahvé, me respondió y me dio respiro. Yahvé está por mí, no temo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yahvé está por mí, me ayuda, y yo desafío a los que me odian. Mejor refugiarse en Yahvé que poner la confianza en el hombre. Mejor refugiarse en Yahvé. Mejor refugiarse en Yahvé que poner la confianza en los nobles. Me rodeaban todos los gentiles. En el nombre de Yahvé los rechacé. Me rodeaban una y otra vez. En el nombre de Yahvé los rechacé. Me rodeaban lo mismo que avispas. Llameaban cual fuego de zarzas. En el nombre de Yahvé los rechacé. Cuando me empujaban para tirarme. Cómo me empujaban para tirarme. Pero Yahvé vino en mi ayuda. Mi fuerza y mi canto es Yahvé. Él fue mi salvación. Clamor de júbilo y victoria se oye en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace proezas. Magnífica es la diestra de Yahvé. La diestra de Yahvé hace proezas. No he de morir, viviré, y contaré las obras de Yahvé. Me castigó Yahvé, mas a la muerte no me entregó. Ábranme las puertas de justicia y entraré dando gracias a Yahvé. Aquí está la puerta de Yahvé. Los justos entrarán por ella. Te doy gracias por escucharme, por haber sido mi salvación. La piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en la piedra angular. Esto ha sido obra de Yahvé, nos ha parecido un milagro.
Este es el día que hizo Yahvé, exultemos y gocémonos en él. Yahvé, danos la salvación, danos el éxito, Yahvé. Bendito el que entra en nombre de Yahvé. Los bendecimos desde la casa de Yahvé. Yahvé es Dios, Él nos ilumina. Cierren en la procesión ramos en mano hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, quiero ensalzarte. Den gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 59. Tengan ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sean como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el Señor, al venir, encuentre despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. Que venga a medianoche o de madrugada, si los encuentra así, dichosos ellos. Entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le agujeren su casa. Estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su oración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados, a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera aprendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado hoy hasta que se cumple. ¿Creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, se lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Decía también a la gente: cuando ven que una nube se levanta por occidente, al momento dicen: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur dicen: hará calor, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no interpretan pues este tiempo? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez. El juez te entregue al carcelero y el carcelero te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.